Sí, la verdad es que estoy perdida. Tengo profesor, sí, una vez a la semana, pero quiero hacer más cosas, pero no sé cómo estudiar, estoy perdida. Si me puedes ayudar, por favor. Eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Avanzar rápido. Entonces, tenemos 7 días en la semana, podemos hacer muchas cosas cada día diferentes, porque hoy en día tenemos tecnología, tenemos estudiar ha cambiado, podemos hacer muchísimas cosas para aprender y no siempre de la misma forma. De esta forma no va a ser aburrido. ¿Ok? Entonces vamos a ver en un calendario cómo podemos organizarnos todos los días para no tener esta frustración de no saber qué hacer. Y a veces tenemos profesor, sí, pero una vez a la semana y luego qué haces durante el día. Aquí os doy las claves de qué podemos hacer cada día. Venga, empezamos. Lunes. Bueno, lunes imaginaos que tenemos la clase con nuestra profesora o profesor y siempre tenemos que ponerla a una hora específica, a la hora que tenemos. Imaginaos, yo voy a tener la clase a las 7 de la tarde los lunes, pues lo pongo en mi calendario. Los lunes ya sé que voy a trabajar español esa hora con mi profesor. Muy bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer los martes? Ok, generalmente los profesores nos dan cosas, tarea para hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos hacer el martes la tarea que él nos ha encargado y la podemos hacer también a la misma hora, a las 7, tenemos un huequecito, hacemos la tarea. Si la tarea es muy larga, la podemos dividir en 2 días para así no estar estresados, ¿vale? ¿Qué hacemos, por ejemplo, los miércoles? Bueno, los miércoles nos vamos a dedicar, por ejemplo, por la noche, cuando acabamos de trabajar, estamos muy cansados, a ver un vídeo de YouTube. Podéis ver mi canal, todas las semanas tengo un nuevo vídeo hablando de un tema muy importante para aprender español con estrategia. Así que podéis ver uno de mis vídeos los miércoles, que siempre los lanzo los martes, el miércoles lo podéis ver, por ejemplo. Y es una buena forma ver vídeos para qué, para practicar el audio, para practicar esta estrategia de entender a las personas. Entonces no necesitamos entender palabra por palabra, necesitamos entender la idea en general y no estar siempre mirando las palabras, ¿vale? Entonces cada vez cuanto más vais a escuchar, más vais a poder entender, ¿vale? Esa es una práctica que tenemos que activar el audio, ¿vale? Vale, pues ya tenemos el miércoles, podemos ver un vídeo. ¿Qué hacemos los jueves? Bueno, los jueves nos vamos a dedicar, por ejemplo, a repasar los verbos. Sabemos que los verbos son complicados. Bueno, pues tenemos una tabla organizada en casa con verbos para poder saber, bueno, el presente, el pasado. Vamos a hacer un repaso de los verbos y, por ejemplo, los podemos tener también. Eso sí, tenemos que tener la casa llena de post-its, como os enseño en esto. Tenemos, por ejemplo, poner en el espejo del baño los verbos. Voy a poner mis verbos en presente y en pasado. Por ejemplo, el verbo tener. Un ejemplo. Y esta semana voy a aprender este verbo y todas las mañanas, cuando me levanto, voy a ver el verbo. Voy a lavarme los dientes, voy a maquillarme. Estoy viendo los verbos. Es una forma visual muy importante. También tenemos que poner papeles por toda la casa con los nombres de las cosas. De esa forma conectamos cosa con el nombre. Por ejemplo, si ponemos silla, ya sabemos, silla. Y cada vez que pases por ahí vas a ver el nombre y te vas a acordar. ¿Ok? Es una buena táctica visualizar las cosas. ¿Vale? Eso lo podemos hacer toda la semana, ¿ok? Entonces los miércoles estudiamos los verbos, pero toda la semana tenemos que tener visualizado los verbos por la casa, las palabras de cada cosa por la casa para ir visualizando, ¿ok? Muy bien. De otra forma, otra cosa de las que tenemos que saber es que podemos aprender de forma activa y de forma pasiva. Ok, entonces todo esto de estar mirando es pasivo. Todo esto de estar escuchando es pasivo también. Necesitamos tener acción, ¿vale? Activo. Activo sería perfectamente la clase de español con nuestro profesor. Por supuesto, en esa clase hablamos. Eso es activo. Pero ¿qué podemos hacer más para practicar la parte activa? Bueno, pues escribir.
Escribir es súper importante para poder poner los verbos en contexto con las palabras y de esta forma podemos explicarlo mejor, ¿vale? Entonces lo tenemos claro en la cabeza y así a la hora de escribir. ¿Qué podemos escribir? ¿A quién podemos escribir? Si tienes una persona para escribir, fantástico. Incluso una compañera que estás estudiando también con ella español, podéis escribiros juntas, os mandáis chats. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Vale? Algo muy sencillo, pero es una forma de practicar y así va a ser mucho más fácil. Yo al principio me acuerdo cuando fui a Estados Unidos a trabajar, mi jefa era española y estábamos trabajando en una escuela de español y ella me escribía todos los emails en inglés y yo le decía, pero vamos a ver, hablamos español, es mucho más rápido en español, pero ella... Y es verdad, este consejo me lo dio ella y me decía, al principio va a ser difícil para ti, pero después va a ser mucho más rápido y vas a estar practicando el inglés constantemente y es una buena práctica, ¿vale? Entonces, escribir a una amiga, si no tenemos a nadie con el que escribir, bueno, escribimos como si estuviéramos escribiendo a una persona, escribimos con una persona imaginaria. Hola Carol, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Ayer fui a la... Y vamos escribiendo. También activo es hablar, como hemos dicho. Podemos hacer audios de voz de esta misma forma. A esta misma persona le podemos mandar audios de voz. Hola, ¿cómo estás? Ayer estuve... Y practicar el pasado. El pasado siempre es más complicado. Practicar en pasado. ¿Qué hiciste ayer? Estuve en esta casa, fui a casa de mi amiga. Practicar el pasado. ¿Vale? Entonces, escribir y audios es muy importante. ¿Ok? Ver películas, por supuesto, os lo aconsejo. Es muy bueno. Eso lo podemos dejar para el fin de semana. El viernes nos ponemos a ver una película o, bueno, versión original. Todo el mundo me dice versión original o en inglés, si en este caso hablas en inglés, subtitulado en español o es subtitulado en inglés. Ok, bueno, aquí hay es vuestra decisión. ¿Vosotros qué queréis? ¿Disfrutar una película? Entonces la ponéis en español, por ejemplo, con subtítulos en inglés. Perfecto, estáis disfrutando la película. ¿Queréis estudiar con la película? Os aconsejo un 100% subtítulos en español. ¿Por qué? Porque cuando estamos escuchando estamos comprobando la misma palabra escrita y estamos haciendo un doble ejercicio. Es verdad que es mucho más difícil seguir el contexto de la historia, pero como siempre hemos dicho, no tenemos que estudiar palabra por palabra, tenemos que estudiar todo en conjunto, por tanto estamos viendo la película de forma conjunta, no palabra por palabra, ¿vale? Así que os aconsejo subtítulos en español y la película en español. Es mucho más útil, aprendes mucho más. Y si es necesario parar, paras. Tenemos Netflix hoy en día, podemos parar. Yo así estudio italiano. Palabras que no reconozco, paro un segundo, lo busco en el diccionario, me gusta esta palabra, me la voy a apuntar. ¿Vale? Y de esta forma podemos ir incorporando vocabulario para nosotros, ir incorporando vocabulario, palabras. ¿Ok? Y otra de las formas pasivas que también podemos estudiar es, por ejemplo, leer. Y eso lo podemos dejar para el fin de semana, el sábado y el domingo. Podemos leer un libro. Aquí os dejo 2 links súper interesantes de libros que están hechos para ti, para hablar, por ejemplo, toda la gramática escrita con una historia muy divertida y vas a ver toda la gramática necesaria que tienes que saber y con esta historia. ¿Vale? Podéis leer este libro, otro libro también si estáis más avanzados de expresiones. Son libros muy interesantes, así que os dejo los links. Y esto es muy interesante. ¿Por qué es necesario leer? Bueno, cuando leemos estamos viendo en contexto toda la gramática que hemos estudiado antes. Es muy interesante así ver y reconocer, este verbo lo pone aquí, claro. Vemos con ejemplos toda la gramática y vamos teniendo ese contexto. Y lo mismo, no podemos leer palabra por palabra, tenemos que leer en general, cómo está contada la historia en general. Bueno, así que
esta es la semana y llega el domingo, y si tenéis la clase del profesor el lunes, podéis hacer un repaso otra vez de la gramática, 1 horita, media hora, 30 minutos, no más. Y ya tenéis la semana completa. ¿Veis? Cada día tenemos que tener algo de español en nuestras manos. Y por supuesto, si estamos trabajando con el ordenador, todos los ajustes, los settings los tenemos que cambiar. Porque es vocabulario que nos está regalando. Y, por ejemplo, Facebook también tenemos que cambiar todo. Tenemos que tener inmersión en español. Todo es información que vamos a tener. Si tenemos bandeja de entrada, pues es fantástico en el email. Ajá, bandeja de entrada. Vale, así lo vamos a tener. Yo lo tengo al contrario, lo tengo en inglés, porque yo español ya lo sé. Yo tengo que mejorar mi inglés, tengo que mejorar mi italiano. Por tanto, yo lo tengo al contrario. Todo mi ordenador está al contrario. Yo no lo tengo en español. Yo el español lo utilizo para trabajar, pero el día a día y todo, como os he dicho, las películas, yo las veo en versión original con subtítulos en cada idioma, en inglés o en italiano. No veo nada en español, porque cada minuto es oro y cada minuto de mi tiempo lo quiero dedicar a el idioma que estoy aprendiendo en este momento. ¿Ok? Entonces, y dirás, es que necesito relajarme. Ya veréis cómo os estáis relajando incluso también, estáis disfrutando el idioma. No va a ser complicado. Si os dejáis de buscar palabra por palabra, si estáis viendo todo en contexto, te aseguro que te relaja y tienes la mente activa y puesta en español, y poco a poco el español va subiendo en tu cerebro y se pone en primer lugar, y todo lo piensas en primer lugar en español, y hay un cambio en el cerebro. Te aseguro que es muy efectivo, ¿vale? Así que aquí tenéis organizada toda la semana, y bueno, espero que sea útil y que este calendario lo podáis utilizar. Así que os lo dejo aquí para todos vosotros. Muy bien, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Por favor, dadme un like si os ha gustado, que me ayuda mucho a poder subir y tener más visualizaciones y más gente me pueda ver y pueda ayudar. ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hasta luego!